A principios del siglo XVII, la mayor parte de Europa estaba gobernada por reyes absolutistas, que amparados en el derecho divino, eran la máxima autoridad política dentro de sus reinos. Sin embargo, a lo largo de este siglo, en Inglaterra ocurrirán una serie de hechos que les permitieron a los ingleses limitar el poder de los monarcas absolutos y construir una monarquía parlamentaria. Estos hechos serán conocidos como la Revolución Inglesa, una revolución que ocurrió entre los años 1642 y 1688. Al comienzo del siglo XVII, Inglaterra era gobernada por el rey Jacobo I. En los tiempos de Jacobo comenzaron los problemas políticos y las confrontaciones entre la monarquía y el parlamento. Estas confrontaciones se produjeron porque el rey deseaba pasar por encima del parlamento, y además porque el monarca inglés se negó a aceptar las peticiones religiosas de los puritanos, quienes eran poderosos terratenientes, y muchos de ellos formaban parte del parlamento. Los problemas entre la monarquía y el parlamento empeoraron durante el reinado del hijo del rey Jacobo, Carlos I. El rey Carlos entró en conflicto con el parlamento cuando se negó a aceptar una serie de peticiones de los parlamentarios que buscaban limitar su poder. Después de rechazar estas peticiones, el rey decidió no volver a reunir al parlamento y construir un gobierno personal. Así que el monarca inglés comenzó a recaudar impuestos sin la cooperación de la institución parlamentaria, algo que produjo un gran descontento entre los terratenientes y los mercaderes, quienes comenzaron a oponerse al rey. Mientras la oposición a la monarquía aumentaba, ocurrió una rebelión en Escocia. Por esto, el rey Carlos I se vio obligado a convocar nuevamente al parlamento. Pronto, los parlamentarios llevaron a cabo una serie de medidas con las que buscaban limitar el poder del rey, como la abolición de los juicios arbitrarios, la abolición de los impuestos que el rey había recaudado sin el consentimiento del parlamento, y la aprobación de una ley que especificaba que el parlamento debía reunirse por lo menos una vez cada 3 años, con o sin el consentimiento del rey. Como era de esperarse, estas medidas no fueron bien recibidas por el rey. Por eso, las tensiones entre la monarquía y el parlamento reaparecieron, y poco tiempo después estalló una gran guerra civil en Inglaterra, que enfrentó a los miembros más radicales del parlamento contra las fuerzas de la monarquía. Durante la guerra, los parlamentarios más radicales eran conocidos como los independientes. Ellos, bajo el liderazgo de Oliver Cromwell, consiguieron reunir un poderoso ejército, con el que lograron derrotar a las fuerzas del rey en la primera fase de la guerra, capturando a Carlos I en el año 1646. Pero, luego de esto, surgieron divisiones dentro de las fuerzas parlamentarias. El rey se aprovechó de esta situación y escapó a Escocia para buscar ayuda de los escoceses. Enfurecido por los actos del rey, Cromwell y el ejército se sumaron a una segunda guerra civil, que terminó con la victoria de Cromwell y la captura del rey. Esta vez, Cromwell estaba decidido a obtener una contundente victoria, así que se propuso eliminar la disidencia del parlamento, y el nuevo parlamento se encargaría de juzgar y condenar al rey bajo el cargo de traición. De esta manera, en el año 1649, el rey Carlos I fue decapitado. Después de la muerte del rey, el parlamento abolió la monarquía y la Cámara de los Lores. Ahora, Inglaterra adoptará un sistema republicano que será dirigido por el Lord Protector Oliver Cromwell. El gobierno de Cromwell estuvo lleno de problemas. Él tuvo que lidiar con levantamientos en Irlanda y Escocia, y además con una fuerte oposición dentro de Inglaterra. El Lord Protector decidió solucionar estos problemas por la fuerza. Él reprimió los levantamientos fuera de Inglaterra,
acabó con la oposición inglesa y disolvió el parlamento, de manera que Cromwell llevó a cabo políticas aún más arbitrarias que las implementadas por Carlos I. Sin embargo, Oliver Cromwell murió en el año 1658. Luego de su muerte, la clase dirigente militar decidió que ya no era viable un gobierno en manos del ejército, por lo que restablecieron la monarquía, en la persona de Carlos II, el hijo de Carlos I. Pero la restauración de la monarquía no significaba que el trabajo de la Revolución Inglesa se hubiera deshecho, pues el Parlamento mantenía gran parte del poder que había ganado, teniendo una considerable participación en el gobierno. A pesar de esto, el rey Carlos II, poco a poco, fue promoviendo sus propias ideas, algo que no les gustó a muchos ingleses. Por esto, poco tiempo después, en Inglaterra, inició una nueva crisis interna. Esta vez, un problema religioso entre protestantes y católicos provocó otro enfrentamiento entre el Parlamento y la monarquía. Carlos II era simpatizante del catolicismo, y su hermano Jacobo, quien era el heredero al trono, no ocultaba el hecho de ser católico. Esto no era bien visto por los parlamentarios ingleses, quienes no deseaban que un católico se hiciera con la corona. Estas diferencias provocaron muchos conflictos entre el rey y el parlamento, así que el monarca inglés decidió dar de baja al parlamento en el año 1681. Unos años después, el rey Carlos murió y su hermano Jacobo se quedó con el trono de Inglaterra, convirtiéndose en Jacobo II. Pronto, el rey Jacobo nombró a católicos en puestos elevados en el gobierno, en el ejército, en la marina y en las universidades. Ante esta situación, un grupo de importantes nobles ingleses decidió invitar a Guillermo de Orange, el esposo de la hija del rey Jacobo, a invadir Inglaterra. Así, Guillermo y su esposa María levantaron un ejército e invadieron Inglaterra, mientras que Jacobo II se vio obligado a escapar a Francia. Este hecho es conocido como la Revolución Gloriosa, pues el triunfo de Guillermo significó también el triunfo del Parlamento. Los parlamentarios le ofrecieron el trono de Inglaterra a Guillermo y a María, e hicieron que el nuevo rey aceptara una declaración de derechos que le otorgaba muchísimo poder al Parlamento. Esta declaración afirmaba el derecho del Parlamento para decretar leyes, cobrar impuestos e hizo imposible que los reyes tomaran decisiones importantes sin el consentimiento de la institución parlamentaria. Aparte, la Declaración de Derechos ayudó a dar forma a un sistema de gobierno basado en el gobierno de la ley y en un parlamento libremente elegido, y de esta manera se crearon las bases de la monarquía parlamentaria. A partir de este momento, aunque el parlamento no tendrá todo el control del gobierno, sí tendrá un papel incuestionable en los asuntos de Estado. Además, progresivamente irá acumulando más poder, hasta convertirse en la verdadera autoridad dentro del sistema político inglés. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.